reanudamos grabación. Os voy a poner también la presentación en grande y vamos a esperar un minuto que sea justo las 7 aquí en España para poder empezar la sesión. Os dejo también apuntada, porque no sé si todos tenéis claro nuestra web, os la dejo por aquí, ¿de acuerdo? Porque a veces me preguntáis y así también queda almacenada aquí en chat. Vale, ahora sí, vamos allá. Justo la hora, voy a tratar de ser puntual tanto en la hora de finalizar como la hora de empezar y son justo las 7. Vamos a empezar ya esta sesión en la que hoy vamos a hablar sobre fonología para prelectores. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a dividir la presentación en dos partes. Hay una primera parte que es un poco el sustento teórico, este marco conceptual, qué es la conciencia fonológica, por qué trabajar conciencia fonológica y sobre todo qué áreas vamos a trabajar en prelectores y vamos a tratar de secuenciar un poquito más estas áreas para que tengáis un poco el esqueleto de la información o del tipo de actividad que deberíamos planificar. Por último, vamos a reflexionar un poco sobre la necesidad de trabajar la fonología desde este vertiente más lúdica, desde este vertiente más del juego, ¿no? Vamos a reflexionar cuando nosotros, en Cuentos para Crecer, hablamos de fonología lúdica, de qué estamos hablando y por qué estamos hablando de esto. Y después vamos a pasar a detallaros algunas actividades a modo de ejemplo de lo que significa para nosotros este juego fonológico, ¿no? De cómo podemos trabajar todas las áreas fonológicas desde este aprendizaje más lúdico. Vamos allá. ¿Qué es la conciencia fonológica? La conciencia fonológica es la capacidad para entender cómo se construye el lenguaje, cómo es la arquitectura del lenguaje, ¿no? Estamos acostumbrados a trabajar el lenguaje desde la significación, desde la comprensión de estas palabras o estas frases, y no estamos tan acostumbrados a trabajar desde la construcción. La conciencia fonológica, como su nombre indica, es ser conscientes, traer al consciente el conocimiento fonológico. El conocimiento fonológico es la articulación propiamente dicha del lenguaje y es algo que atesoramos en nuestro interior de manera inconsciente. Hemos aprendido, de hecho, mucho antes de desentrañar el código del lenguaje, ya se observa que niños muy pequeñitos ya son capaces ya les llama la atención los sonidos, los fonemas del lenguaje de su propia lengua materna. Por tanto, son capaces de discriminar cuando es lenguaje y cuando es un sonido que no es parte del lenguaje. Con lo cual, este conocimiento fonológico lo atesoramos en nuestro interior, pero se trata de llevarlo al consciente. Por esto es, como su nombre indica, conciencia fonológica. Y se trata, por tanto, de entender o de saber, de notar cómo se construyen estas palabras, en primer lugar, estas frases, estas palabras. Implica, por tanto, la habilidad para notar, para pensar, para manipular los sonidos. Nuestro objetivo final, cuando estamos hablando de un proceso lectoescritor, es que los niños y las niñas tengan la capacidad para notar los sonidos individuales de las palabras. Para llegar a esta conciencia, que es la conciencia de fonema, lo interesante a veces es ir reduciendo, ir pasando por el resto de áreas fonológicas. Hay tres principales áreas fonológicas. Veréis que cuando ahora intentemos secuenciar, yo voy a estar hablando de 4. La primera de ellas no es bien fonológica, es un área preparatoria. Nosotros hablamos de área preparatoria y serían las áreas que nos preparan para este aprendizaje fonológico. Son las áreas de escucha activa, la preparación para escuchar, pero no para entender, sino para escuchar los sonidos
de estas palabras, las actividades de escucha activa y las actividades de conciencia del léxico, que son esas actividades que me permiten entender que hay una primera metaestructura del lenguaje, que son las frases, que a su vez está formada por unidades más pequeñas que son las palabras. Después hay 3 áreas principales, como os decía: la conciencia silábica, la conciencia de rima y la conciencia de fonema. Os las he puesto en orden, que sería en orden de creciente dificultad. Entiendo que entendemos todos que la sílaba es una unidad más grande y menos compleja que el fonema, pero lo que quizá os puede, digamos, chirriar un poco es esta conciencia de rima. Mirad, la conciencia de rima es un área que la podríamos dividir en 2 subáreas. Una es la capacidad para anotar rimas, es decir, a mí me dan 2 palabras y yo sé decir si riman o no riman. Y la otra es la capacidad para generar rimas, es decir, a mí me dan una palabra y yo tengo que generar una rima. La generación de rima es una actividad compleja a nivel fonológico, muy compleja a nivel fonológico, y además, si no hay un buen trabajo silábico, se puede convertir en una actividad prácticamente imposible, ¿no?, para muchos niños. Sin embargo, el notar si 2 palabras riman o no, tradicionalmente es una actividad relativamente fácil. Es el primer acercamiento natural al mundo de la musicalidad, de la construcción de este lenguaje. ¿Y por qué? Porque los niños pequeños están históricamente muy expuestos a la rima, ya sea con las canciones de cuna, ya sea con cuentos. Muchos de los cuentos para los más pequeños están rimados, ya sea a través de juegos de dedos, ya sea a través de retahílas, etc. La rima está bastante presente, con lo cual, si hemos trabajado la rima, notar si 2 palabras riman o no riman es una actividad que es relativamente fácil. Sin embargo, para tener una buena conciencia de rima completa, hará falta también esta habilidad de generación. Y esta habilidad de generación sí que necesitamos haber hecho un buen trabajo silábico. Por esto que lo ponemos después de la sílaba, aunque veréis que cuando hemos secuenciado el tipo de actividad, veréis que la rima la dividimos en 2 tiempos distintos. ¿Cómo trabajamos la conciencia fonológica? Os decía, áreas preparatorias, sílaba, rima y fonema, y dentro de lo que es la conciencia silábica y sobre todo la conciencia de fonema, hay 3 grandes habilidades que debemos entrenar. La primera habilidad es la mezcla, es decir, yo digo una palabra separada, ya sea en sílaba o en fonema, yo hago la segmentación y los niños tienen que componer. Es decir, imaginar que yo digo la palabra casa y yo digo la palabra k, a, s, a. Y los niños tienen que hacer casa. Es la primera habilidad. La segunda habilidad es la segmentación. Yo te doy la palabra casa y tú tienes que segmentarla en sus fonemas. A nivel de segmentación, digamos, lo adecuado sería primero hacer algún tipo de actividades que busquen llevar la atención al fonema inicial. Las segundas a nivel de dificultad son el fonema final, es decir, casa. Y por último, y esto es el nivel mínimo que necesitamos para iniciar el proceso lectoescritor, necesitamos la segmentación de la palabra completa. Es decir, yo te doy la palabra casa y tú me dices k, a, s, a. Un niño o una niña que sea capaz de identificar el fonema inicial de una palabra únicamente, pero aún no discrimina correctamente todos los sonidos de una palabra, es un niño o una niña que le faltan habilidades fonológicas aún para empezar a leer y a escribir. Lo digo porque muchas veces me preguntáis, no María, pero este niño es que ya detecta el sonido inicial. Digo, sí, está en el proceso de la adquisición de la habilidad fonológica, pero pensar bien que para aprender a leer y a escribir necesito la segmentación de la palabra completa. ¿De acuerdo? En último lugar está la modificación, es decir, yo te doy la palabra casa y en primer lugar le quito o le añado un fonema final, es más fácil, después inicial y por último medial. Las habilidades de modificación fonémica me ayudan a tener soltura,
me ayudan a tener muchas más habilidades y este tipo de actividades me ayudarán también el proceso de automatización de la decodificación, ¿de acuerdo? No solo en el inicio de la lectoescritura, sino también durante el proceso de automatización. ¿Cuáles son las fases de aprendizaje y cómo podemos secuenciar estas actividades en los distintos niveles, digamos? Empezaríamos por áreas preparatorias. ¿Veis que los cuadrados que os he colocado, unos están enganchados unos a otros? Esto quiere decir que todas estas habilidades son acumulativas y hay algunas áreas que se solaparán. Luego lo vemos. Pero sí hay una progresión creciente. Es decir, en un inicio del proceso no trabajaríamos el fonema. Aún no estamos preparados para trabajar el fonema, sino que deberíamos pasar o deberíamos transitar más o menos, pero por las distintas áreas. Primero tenemos estas áreas preparatorias, que hemos dicho que son previas al inicio, que serían escucha activa y conciencia del léxico, es decir, entender que hay una primera metaestructura del lenguaje, que son las frases, y que estas están formadas por unidades más pequeñas, que son las palabras. En segundo lugar está la conciencia silábica. En tercer lugar estaría la conciencia de rima y en último lugar estaría la conciencia de fonema. Vamos a tratar de secuenciarlo un poco para los cursos, digamos, las etapas prelectoras. Veamos en un curso 3-4 años, que aquí sería un primero de infantil, donde centraríamos nuestra atención. En esta etapa del 3-4, nuestra atención se centraría en nuestras áreas preparatorias, principalmente en la escucha atenta, en la discriminación de sonidos, en la discriminación de frases en palabras, la discriminación de palabras de pseudopalabras y en la identificación de rima. De manera natural, como os decía, estos niños de 3-4 años están expuestos a la rima. Hay una exposición natural al mundo de la rima. Quizá poco a poco la vamos perdiendo, pero existe una cierta exposición y, por tanto, fruto de esta exposición a la rima, esta primera musicalidad del lenguaje, podemos ya empezar a trabajar actividades de identificación de rima. En un 4 o 5 nos moveríamos aquí, principalmente. Podemos llegar al fonema, pero donde estaríamos en un 4 o 5 es en la parte silábica, en la conciencia silábica y la conciencia de rima. En la conciencia silábica completa, es decir, trabajaríamos tanto mezcla, segmentación como modificación silábica. En conciencia de rima ahora trabajaríamos no solo la identificación de rima, sino también la generación de rima y podríamos iniciar el trabajo de la conciencia de fonema trabajando con palabras. A ver, ¿no escucháis? ¿El resto me escucháis? Porque me estáis diciendo por chat que no me estáis escuchando. A ver, perdonad. ¿Todo bien? Gracias. Vale. Entonces, simplemente un pequeño inciso a nivel técnico. Gracias por contestar. Un pequeño inciso a nivel técnico. Si no me estáis escuchando correctamente, es que vuestra conexión en este momento no es buena. A veces lo que ocurre es, este programa Zoom nos funciona muy bien, pero es verdad que necesitamos que estéis conectados a una red que tenga buena subida y bajada de datos en este momento. Si esto no ocurre, en principio el sistema os avisa y os dice que tenéis, no sé, conexión, me parece que pone conexión inestable. Entonces puede que no me escuchéis bien, no me veáis o me veáis entrecortado, etc. Entonces, yo os animo, a mí si me ocurre también me avisará y voy a tratar de solucionarlo. Por ahora no me dice nada, pero si os ocurriera esto, os animo a que os mováis, a que cambiéis si tenéis opción la red, etc. Y si no, no os preocupéis porque ya sabéis que tendréis la grabación de la sesión, ¿de acuerdo? Vale, lo que os decía, tenemos la parte silábica, la parte de rima y a nivel de fonema, ¿dónde estaríamos a nivel de fonema? La idea de dónde es llegar. La idea es llegar principalmente a la presentación del fonema, a la mezcla, a las actividades de mezcla en las que yo doy una palabra separada en fonemas y ellos la componen y quizá
podemos empezar a trabajar la segmentación en palabras de 2 o 3 fonemas. El trabajo a nivel de conciencia de fonema en esta etapa puede que hayamos llegado o puede que no. Mirad, una de las cosas que a mí me está ocurriendo mucho y que me llega más por muchos cursos que hago es que cada vez más en una etapa 3-4 están llegando niños con pocas habilidades del lenguaje. Pensar que un proceso lectoescritor es un proceso que no podemos desligar del lenguaje, es un proceso basado en el lenguaje. Entonces, si me llegan niños de 3-4 años que no tienen cada vez más, que no tienen buenas destrezas del lenguaje, ¿en qué sentido? Pues ni expresivo, ni hay una buena dicción, ni hay a lo mejor una buena comprensión. Empezar a trabajar todas estas áreas es prematuro, porque antes de la fonología viene el lenguaje. Entonces, al nivel que creo que empezamos, que nos estamos manejando, también es verdad que el tema del lenguaje creo que es la disminución del nivel del lenguaje en edades tempranas, creo que es algo que no es anecdótico, sino que es una tendencia, de hecho es algo que me hacéis llegar y que tiene todo el sentido del mundo, porque al final el lenguaje se desarrolla en contacto con los demás, es decir, yo aprendo a hablar cuando alguien me habla y me habla no solo para darme órdenes, me habla de manera, digamos, de calidad, cuando hay un diálogo de calidad es cuando yo empiezo a usar y a desarrollar mi propio lenguaje. Lo que nos ocurre es que cada vez en el fondo en la era de la comunicación, que parece bastante paradigmático, estamos perdiendo el lenguaje, ¿no? Y hay varios estudios que así lo corroboran. Con lo cual, creo que esta conciencia de fonema de un 3-4 quizá llegamos, pero es bastante probable que no lleguemos a trabajar, a iniciar el trabajo de fonema. En un 5-6 sí es el momento del fonema. Si hemos trabajado el resto de áreas bien consolidadas, vamos a poder trabajar todas las áreas de fonema y vamos a poder trabajar, obviamente, la correspondencia grafía-fonema cuando ya haya un nivel mínimo de conciencia de fonema. En un 5-6, la idea sería trabajar todas las áreas de conciencia de fonema, es decir, tanto mezcla como segmentación y empezar el trabajo sobre la modificación. El objetivo en un 5-6 es que ellos sean capaces de segmentar la palabra completa. Y además, cuando ya tuvieran un cierto nivel de conciencia de fonema, es decir, cuando por lo menos ya haya identificación del fonema inicial, podamos ligar este conocimiento fonológico con su símbolo gráfico y tengamos una buena correspondencia fonema-grafema. Por tanto, en un 5-6 el focus debería ser el fonema y posteriormente la correspondencia fonema-grafema. En un 4-5 el focus debería ser la rima y la sílaba, y en un 3-4 el focus debería ser el lenguaje y las áreas preparatorias de todas las habilidades fonológicas. Vamos a hablar un poco, os decía, este es un poco el esquema en estas etapas previas. Vamos a hablar un poco sobre cómo debería ser este aprendizaje o cuál es nuestra propuesta a nivel de aprendizaje fonológico. Mirad, una de las, en cuanto a metodologías de aprendizaje de la lectura, hicimos hace no mucho un webinar que hablábamos de ello, así que si a alguien le interesa, os animo a buscarlo y a visionarlo. Pero haciendo un pequeño resumen, tenemos dos grandes corrientes de pensamiento. Una son las metodologías globales, que enfocan todo el trabajo en la globalidad, en la palabra como un todo, y las otras son las metodologías sintéticas, es decir, las que enfocan la atención en la construcción de esta palabra y por tanto trabajan todas estas habilidades previas. Las metodologías globales son las metodologías que apoyan la mayor parte de su, digamos, razón de ser en la necesidad de tener una conexión significativa con los niños y con su propio aprendizaje y por tanto como fuente de motivación. Estoy absolutamente de acuerdo que la motivación y la significación del aprendizaje es
clave. Es decir, está súper demostrado a nivel de neurociencia que aprendemos aquello que queremos aprender. Si yo no quiero aprender a leer, no voy a aprender a leer. Si no quiero aprender o no estoy conectado con este aprendizaje, el aprendizaje va a resultar muy complicado. Por tanto, la motivación y la conexión y la significación con el aprendizaje es importantísimo. Conservando esto, por otro lado, sabemos a nivel de neurociencia que es una falacia, que es una ilusión óptica, digamos, que leamos palabras como un todo. Realmente lo que nosotros hacemos cuando la información entra dentro de nuestro sistema, lo primero que hacemos en el circuito visual es separar estas palabras, desgranar estas palabras, normalizarlas y generar un árbol jerárquico de esta palabra morfológica y fonológicamente hablando. Por tanto, nunca trabajamos con palabras completas desde el punto de vista del circuito lector y además sabemos que los primeros lectores, sí o sí, no hay otra, empiezan a leer, activan una única ruta de lectura que es la ruta fonológica. ¿Cómo funciona la ruta fonológica? La ruta fonológica funciona que yo identifico, veo la palabra, identifico la grafía, lo transformo en un fonema, compongo fonéticamente esta palabra y por último accedo a la significación. Por tanto, para hacer este trabajo necesito dos habilidades, clarísimamente hablando, la fonología, ser capaz de reconocer los fonemas y componer fonéticamente esta palabra, y necesito la correspondencia fonema-grafema, porque si yo veo la letra y no sé cuál es el fonema, evidentemente no voy a ser capaz. Por tanto, se demuestra que sí o sí necesito trabajar habilidades prelectoras para iniciar este proceso. Por otro lado, es también cierto que si tomamos el principio de percepción sincrética de de Crowley, que nos dice que a los niños hasta los 6-7 años les cuesta enfocar su atención en las partes, sino que su interés es la globalidad, tomando como cierto esto, que podríamos discutirlo, pero tomémoslo como cierto, podríamos decir que el trabajo fonológico puede parecer un trabajo poco atractivo, poco significativo para los niños. Y sin embargo, la motivación y la significación es importantísima, ya lo hemos dicho. ¿Cómo podemos, por tanto, intentar que un aprendizaje que necesariamente debe tener lugar para poder arrancar el proceso lector con garantías, y luego hablamos de qué quiere decir tener garantías, pero con garantías? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no podemos obviar estas habilidades fonológicas y de correspondencia grafía-fonema, sino que lo que deberíamos hacer es intentar que sean significativas. Y tenemos un vector natural de aprendizaje de los humanos, que es el juego. El juego nos ayuda a conectar, el juego nos ayuda a tener un clima emocional adecuado para el aprendizaje, el juego nos ayuda a integrar el aprendizaje, etc. Por tanto, cuando nosotros hablamos de fonología lúdica, hablamos de cómo podemos, a través del juego, intentar trabajar todas estas áreas fonológicas que sí o sí vamos a necesitar activar al inicio y durante el proceso de adquisición de la lectura. Nosotros en Cuentos para Crecer, cuando hablamos de lúdico, de aprendizaje lúdico, de aprendizaje a través del juego, estamos hablando de tres grandes mundos. Uno es el juego y la experimentación, otro es el movimiento y otro es las historias y la música. Vamos a ver por qué. Os decía que el juego es un vector de aprendizaje natural, impulsa, por tanto, el aprendizaje. Cuando nosotros jugamos, nuestros alumnos están con mayores niveles de atención, porque se desencadena el mecanismo de recompensa cerebral y de motivación intrínseca. Cuando yo hago un juego, normalmente hay un enigma, hay algo que resolver, hay una predicción que lanzamos y cuando nuestro cerebro capta esto, activa el mecanismo de recompensa cerebral porque sabe que si doy una respuesta correcta a este dilema, a este reto, a esta
enigma que me han propuesto, se va a desencadenar la liberación de dopamina. Esa liberación de dopamina, esa sensación que tenemos todos cuando damos con algo una respuesta correcta y sentimos ese vamos bien, ¿no? Esa sensación de plenitud. El juego ayuda a desencadenar este mecanismo, por tanto, debería ser siempre un buen vector. Por otro lado, durante el juego sabemos que estamos dispuestos a lanzarnos en mayor medida, digamos, a abrazar el error, ¿no? Es decir, muchas veces trabajamos en el sistema o en la sociedad, en el sistema escolar, si queréis, el error no es visto como una fuente de aprendizaje, sino como algo que deberíamos evitar. ¿Esto qué ocurre? Esto lo que ocurre es que a veces, por miedo a equivocarnos, hay muchos niños que no quieran ni intentarlo. Cuando estamos jugando se rompen estas barreras y por tanto hay mayor implicación con aquello que estamos trabajando. Y además, también durante el juego sabemos que se generan estas condiciones emocionales que necesitamos, esta amígdala tranquila que necesitamos para poder aprender. El movimiento es una necesidad cerebral y yo diría que es una necesidad vital y en los niños es una necesidad de desarrollo. Se desarrollan a través del movimiento. Los niños no se desarrollan quietos en sus sillas con las orejas abiertas y los ojos abiertos, sino se desarrollan haciendo, se desarrollan manipulando, se desarrollan experimentando. Y creo que esto es algo que a veces nos cuesta integrar y sobre todo con los más pequeños lo que les cuesta no es moverse, sino que lo que les cuesta es estar quietos y seguro que sabéis de lo que estoy hablando, ¿no? Cuando nos movemos, cuando realizamos una actividad física, sabemos que se liberan una serie de neurotransmisores como la serotonina, la dopamina, que me ayudan ¿a qué? Me ayudan a aumentar mi atención, me ayudan a aumentar mi motivación, me ayudan también a mejorar mi neuroplasticidad cerebral, que a la vez me ayuda a aprender, con lo cual el movimiento es muy beneficioso, no solo en términos de desarrollo, sino también en términos de aprendizaje. Y por último, los cuentos, las historias. Las historias lo que nos ayudan es a generar un clima propicio para el aprendizaje, ya sea el aprendizaje fonológico, el aprendizaje matemático, cualquier cosa, pero el cuento es un momento mágico, es un momento de extrema conexión. Normalmente el cuento es un momento emocionalmente potente, de calidad, y por tanto se generan estas condiciones atencionales y emocionales que van a llevar a que se pueda producir el aprendizaje. Nuestra propuesta es aprender a usar el cuento como contexto significativo, es decir, quizá hacer un juego de segmentación silábica puede ser un rollo, puede ser algo que no conecte nada, pero si lo hacemos usando como vector, usando como hilo narrativo un cuento o una historia, la que vosotros queráis, nos puede ayudar a darle significación a esta actividad. Y por último, que no os lo he puesto aquí, la música. La música es ritmo. La música conecta directamente con todo este mundo muy basado en la construcción de este lenguaje y por tanto también deberíamos poder aprovechar la música como contexto, como vector de aprendizaje fonológico. Veamos a ver algunos ejemplos, solo son algunos ejemplos. Tenemos un curso, no sé si lo sabéis, pero tenemos un curso que es el curso de fonología lúdica, que es un curso íntegramente de juegos lúdicos para trabajar todas estas áreas fonológicas. Hoy solo os presento alguno de ellos y sobre todo para que sirvan de inspiración, para que vosotros podáis pensar en varios juegos, ¿no? Y podáis ubicarlos. Esta idea o este curso que os comento de fonología lúdica surgió hace ya unos años cuando teníamos un curso que es el curso de conciencia fonológica, que hablábamos sobre todo este esqueleto, hablábamos de otros temas de evaluación, etcétera, que hoy no hablamos, y les pedíamos a nuestros alumnos que hicieran actividades, ¿no? Que crearan ellos actividades
y observábamos que la mayor parte de actividades que nos presentaban eran actividades de hoja y papel, ¿no? Eran fichas. Entonces, bueno, claro, eran actividades como muy... pensábamos que no tenían demasiado sentido, ¿no? No que no tuviera sentido la actividad en sí, sino la forma de presentarla. Estamos hablando de las habilidades fonológicas, son habilidades auditivas de discriminación, auditivas y cognitivas, pero quiere decir, no necesito la mano para trabajar la fonología. La mano debería guardarla. El problema que tenemos es que muchas veces queremos introducir demasiado rápido la mano, ¿no? Entonces, estos juegos son juegos que no necesito la mano y con lo cual no va de hacer fichas, ¿no? Sino que va de aprender a escuchar y a pensar, no tanto a hacer fichas. Y entonces, bueno, pensábamos que era importante introducir esta variable del juego, ¿no? Si buscáis por internet hay muchísima información sobre fonología, muchísimas fichas, pero de nuevo nos falta este componente lúdico, ¿no? Y un poco pues de esta necesidad que observamos, de esta necesidad a la vez de conectar este aprendizaje con un aprendizaje significativo, que además nos parece importantísimo. Nace el curso de fonología lúdica, del que ahora os hago un súper brevísimo, digamos, aperitivito, ¿vale? Vamos allá. Juegos 3-4 años en áreas preparatorias. Por ejemplo, juegos clásicos como Simón dice, el juego del teléfono, etc. Todo esto son juegos de escucha. Es juegos, por ejemplo, en los que vamos a contar un cuento y antes de empezar les diremos a los niños que cuando escuchen una palabra, la que sea, que nosotros hayamos marcado, la vamos a ligar a una acción, por ejemplo, de movimiento. Cuando escuchéis la palabra casa, os tenéis que tocar la nariz, o lo que sea, ¿no? ¿Esto qué me ayuda? Me ayuda a trabajar, por un lado, la escucha y por otro lado, me ayuda a trabajar la discriminación de frases dentro de palabras y además ligado a este movimiento. Cuando estáis usando cuentos para el trabajo fonológico, una pequeña recomendación en función de nuestra experiencia es que os van a funcionar muy bien aquellos cuentos con estructuras repetitivas. ¿Por qué? Los cuentos con estructura repetitiva, primero que conectan muy bien con los niños de esta edad porque les ayudan a prever lo que va a pasar y esto les da una sensación de capacidad, de que son capaces de preverlo. Esto es bastante guau, digamos, trabaja mucho sobre la motivación intrínseca que os contaba antes. Pero no solo esto, sino que normalmente a nivel de discurso suelen repetir las mismas estructuras, incluso prácticamente las mismas frases y cambian algunos pasajes. Entonces, nos va muy bien para trabajar áreas del lenguaje. ¿Por qué? Porque puedo empezar a jugar con estas, ¿no? Luego os voy a proponer algún juego de mezcla, etcétera. Veréis que dan mucho juego para conectar desde este lenguaje, ¿no? Por tanto, pequeño consejo, esta idea de trabajar sobre juegos de estructura repetitiva. Fui de compras y compré un yogur y mi compañero fui de compras y compré un yogur y un paquete de arroz y así vamos pasando. Se trata de aprender a escuchar y memorizar lo que dice el compañero y crear entre todos, ¿no? Y ensalada de frutas, un poco la misma idea, ¿no? Es estos juegos en los que les damos a cada uno una imagen o les decimos tú eres un plátano, tú eres una naranja, tú eres una manzana. Podemos poner música por el aula, en un momento la paramos y quiero una ensalada de plátanos y naranjas. Entonces se van a tener que unir, ¿no? Juegos de escucha, memorias musicales, etc. Todo esto no son juegos propiamente dichos de fonología, pero me ayudan y me preparan para el trabajo fonológico que vendrá posteriormente. Juegos de rimas. Puente de las rimas se va a caer, podéis cantar cualquier canción. La idea es que vamos a cantar una canción. Cuando paramos la música, baja las dos personas que están haciendo de puente y dentro queda uno o un niño o una niña y le vamos a dar dos palabras y nos va a tener que decir si estas palabras riman o no riman entre sí. Luego cambiamos el puente y así vamos pasando todos.
Cuentos rimados, importantísimos. Decía que hay muchísimos cuentos rimados. Simplemente algunos de ellos. Luego, si queréis, os paso algún enlace. Simplemente destacar dos, para mí. La colección Dr. Seuss es una colección maravillosa. Es una colección que creo que funciona muy bien desde los bien pequeños hasta que ellos ya empiezan a decodificar y a leer de manera natural. ¿Por qué? Porque toda rimada, no hay mucho texto, es decir, es para primeros lectores y prelectores. Y trabaja mucho el nonsense, trabaja mucho la risa, ¿no? Conecta mucho con estos mundos locos, a veces que nos cuestan más a los adultos, pero que los niños conectan muy bien, ¿no? Entonces, es una colección divertida y es una colección que podemos, con los más pequeños trabajar rima, con los más mayores ya pueden empezar a decodificar, etc. Por tanto, me parece una buena colección que puede crecer con ellos. Y otro que destaco es es Vamos a cazar un oso. Vamos a cazar un oso es una canción tradicional, creo que irlandesa. Y me gusta por dos motivos. Uno, estructura repetitiva. Dos, trabajo onomatopeico, que esto está muy bien también para estas dicciones, estos niños que les cuesta algún sonido, etcétera. Podemos ir trabajando desde este punto. Y luego, toda la estructura del cuento es puramente rima. ¿Qué más? Tiras de rimas, por ejemplo. Tiras de rimas que son de inspiración Montessori, son estas tiras que podéis tener, en las que podéis tener distintos objetos y detrás marcáis el error, digamos, el intruso. Las podéis tener plastificadas en anillas y poder tener varias. Y las podéis tener para que ellos vayan jugando de manera autónoma. ¿De acuerdo? La idea se trata de tener una tira y encontrar el que no rima dentro de la tira, el intruso. Cesta de las rimas. Cesta de las rimas también es una actividad de inspiración Montessori y es poder tener en objetos, la cesta de las rimas Montessori es una cesta de objetos y en la que tenemos varias parejas de objetos que riman entre sí. Los presentaremos en primer lugar como pareja, como rima, y luego podemos jugar a 3 y encontrar el intruso, podemos inventar historias, podemos añadir más objetos, etc. Es un material base, digamos, para trabajar la rima. Domino de rimas, este es un material que podéis comprar. Pues funciona como un domino, pero en vez de tener números tienes que tener rimas. Este no es una actividad fácil, aunque sigue siendo identificación de rima. Aquí no estamos buscando la creación, sino seguimos a nivel identificativo. Y el busca la pareja. El busca la pareja podéis tener plastificado, es la misma idea que una tira de rimas, en la que yo tengo una serie de imágenes y tengo otras para ir buscando cuál de las imágenes que me has dado, si tengo alguna que rima con las que tengo en mi casillero o no. También es un material base podéis tener varias impresas y pueden ir ellos jugando, ¿no? Como si fueran las cartas, por decirlo de alguna manera. Pasamos a los 4 o 5, en los que vamos a trabajar, recordáis, vamos a trabajar sílaba y vamos a trabajar, ahora sí, identificación y generación de rima. Para trabajar la sílaba usando cuentos. Pensar, estas actividades me da igual estos cuentos y las podéis usar en sílaba o las podéis usar en fonema, me da igual, ¿de acuerdo? Las vamos a trabajar en sílaba, pero pensar que podéis hacerlo también en fonema. Y el objetivo es trabajar estas habilidades fonológicas a través de un cuento. ¿Cuál es la idea? La idea es que el cuento nos dé contexto, ¿de acuerdo? Por tanto, estos cuentos o el cuento que vosotros queráis, no tienen que ser estos, pero os pongo 2 ejemplos concretos. Uno es Sopa de calabaza y otro es La familia ratón. Sopa de calabaza, después de haber contado el cuento, después de que ellos ya lo conozcan en otros días, después de haberlo, digamos, trabajado, haciendo preguntas, etcétera. Es decir, no es el primer día que presentamos este cuento, porque si no, no va a funcionar esta actividad, ¿de acuerdo? Primera vez que presentamos una actividad, el foco atencional es
es entender la historia, no que me pares y me hagas hacer actividades, ¿de acuerdo? Sino, yo diría que un mínimo, lo deberíamos haber contado un mínimo de 3 veces, por quedaros con una cifra. Tenemos sopa de calabaza. En esta sopa de calabaza tenemos una serie, bueno, es la historia de tres animalitos que son amigos, viven juntos y comen cada día sopa de calabaza y cada uno de ellos tiene un rol. Un día el pato decide que quiere cambiar su rol y empiezan una serie de aventuras, ¿no? Pero todo gira alrededor de la sopa de calabaza. Pues nosotros hemos traído, como veis, hemos traído una paella y hemos pensado que vamos a hacer nuestra propia sopa. Y vamos a tener una serie de ingredientes. Los podéis tener en imagen, los podéis tener en vivo y en real, lo que vosotros queráis. Y les vais a decir a los niños, yo voy a decir estos ingredientes para meter en la sopa y quien adivine cuál es, os levantáis, se levanta o levantáis la mano, se levanta y lo mete dentro. Entonces le voy a decir, en mi sopa quiero poner ta. Y ellos dicen, patata. Si lo hiciéramos en mezcla, haríamos, en mi sopa quiero poner tu, a. Y ellos tendrían que hacer patata. Se levanta uno, lo ponéis, lo mezcláis, etcétera, etcétera, hasta que todos los ingredientes están dentro de la sopa. Segundo paso, ya no es solo mezcla, ahora es ellos segmenten. Buscamos que ellos segmenten. Lo probamos, la sopa, a esta sopa le sobra y sacamos la patata. Y ellos tienen que hacer a, si estamos haciendo fonema, o ellos, si estamos haciendo sílaba, tienen que hacer patata. ¡Exacto! Le sobra patata y sacamos la patata. Y así hasta que todos los ingredientes están fuera. ¿Podemos hacer el mismo juego sin contexto? Por supuesto. ¿Podemos plantar una serie de palabras y que ellos las separen? Sí. Pero nos perdemos esta parte significativa y esta parte de conexión con algo que para ellos tiene sentido y en este caso usaríamos el cuento. La familia de ratón va a la playa, lo mismo, es una familia que acaba el curso escolar y el padre los lleva a la playa y preparan todas las maletas, preparan todas las bolsas, etc. Y vamos a hacer una maleta. Y vamos a traer una maleta. Y vamos a hacer lo mismo, vamos a mezclar palabras y luego ellos van a tener que hacer la segmentación, ¿de acuerdo? Pero como os digo, tomarlo como ejemplos no tienen que ser estos, sino simplemente es cómo darle una vuelta y cómo usar este cuento con un contexto que tenga significación y cómo poder introducir las actividades fonológicas en contexto. Torres de Legos, en cada sílaba le doy una palabra y en cada sílaba hago una torre. Las palabras uno las daría escritas, uno las daría en picto o las daría o en imagen o las diría oralmente. Actividades de movimiento corre, es decir, yo te doy una palabra y tú las separas en sílabas y en cestas o dejas la imagen en el saco correspondiente al número de sílabas que tiene. Fútbol silábico lo mismo, pues tengo una pelota y puedo poner una pelota del 1, 2, 3 y 4, yo te doy una palabra o te enseño una imagen, tú separas en sílabas y chutas la pelota que corresponda. Rueda de sílabas, no se trata de que ellos lean las sílabas, sino la voy a leer yo. Y voy a decir pa. Y vamos a tener que pensar palabras que empiecen por pa, palabras que terminen por pa, palabras que contengan pa. Y ahí vamos aumentando complejidad. Rimas. Carrera de rimas, la idea es que podamos pintar o podemos hacer una carrera o el camino de las rimas, podemos poner en el suelo aros, distintos aros, y les damos una palabra base de inicio y ellos van a tener que ir saltando y generando una rima a cada salto, ¿no? Y van a parar allí donde ya no se les ocurre más. El objetivo aquí sí que es la generación de rima, no tanto la identificación. Vale, pasamos al fonema. De nuevo, aquí volvemos a usar el cuento. Insisto aquí de nuevo en la idea de, sobre todo, cuando podáis hacer actividades de este estilo, sí que me parece interesante que sean cuentos de estructura repetitiva.
La idea es que les diremos que esta vez vamos a contar el cuento, pero algunas de las palabras las vamos a decir de una manera especial y ellos van a tener que adivinarlas. Entonces, si usamos un cuento de estructura repetitiva y las palabras que escogemos son palabras que ellos más o menos pueden deducir porque conocen el cuento y porque tienen la estructura repetitiva, quizá aún no están acabando de mezclar bien, pero sin embargo se sienten capaces. Y esto es lo que construye de alguna manera la motivación por el proceso, ¿no? Durante el proceso, para que yo siga conectado con este aprendizaje, yo siga motivado, tengo que sentir que soy capaz de hacerlo. En el momento en que a mí me plantan una actividad que me supone un reto tan importante que no soy capaz de hacerlo, es el momento que yo desconecto de este aprendizaje. Por tanto, todo lo que podamos ir acompañando, es decir, el que ha segmentado, al que ha sido capaz de hacer la mezcla de la palabra, lo hace perfecto, y el que aún no la acaba de entender, pero la deduce, también estoy trabajando habilidades cognitivas, con lo cual también me sirve, ¿no? Por esto, al principio de hacer este tipo de actividades de mezcla, etcétera, si podéis escoger cuentos de estructura repetitiva, creo que mejor que mejor. La idea pues es esta, voy contando el cuento y algunas de las palabras las voy a decir en mezcla. Iba andando por el bosque un pequeño ratón, eso es, un pequeño ratón que y sigo. Y así tengo una serie de palabras que yo he escogido y las voy a decir mezcladas, ¿de acuerdo? Actividades de análisis o segmentación. Interesante cuando usamos estructuras como esta, que son las cajas Elokin. Las cajas Elokin son compartimentos en los que a mí me marcas cuántos fonemas tengo que escuchar, ¿de acuerdo? Entonces, podemos hacer las cajas Elokin en una caja, es decir, tú tienes un recuadro, imaginaos que yo tengo 4 y te doy la palabra casa y tú sabes que tienes que encontrar 4 sonidos. A lo mejor ya no vas a hacer lo de K como si fuera 1, sino que sabes que ahí tiene que haber 2, ¿no? Entonces es una buena guía cuando empezamos a trabajar la segmentación de la palabra completa. Una actividad usando cajas Elokin, pero más allá de la caja pura y dura, dándole un poco de vuelta, es el parking de los sonidos. Imaginar que montáis un suelo con, no sé, con celos de colores o lo pintáis o lo que queráis, dibujáis un parking y tenéis coches. Cada parking es una caja Elokin, es un espacio de la caja. Y le podemos decir, el coche rojo lo vais a tener que, podemos hacer de 2 maneras. O le decimos que el coche rojo va a ir aparcado, tenemos que encontrar que le damos una palabra y ellos van a tener que mover el coche por cada una de las plazas de parking y en el momento en que encuentran o que escuchan un sonido, con lo cual es movimiento, es caja Elokin, etc., ¿no? Yo te doy la palabra casa, apárcalo en el lugar que resulta de la palabra casa. Movimiento. Un movimiento. Movimiento. Un movimiento. Y lo aparco allí. O al revés, yo te doy la palabra casa y te digo, está en el parking 4, es decir, tienes que encontrar 4 fonemas. Ha entrado por aquí y va al parking 4, a ver si encuentras los 4 sonidos, ¿no? Por ejemplo. Palabra secreta, bingo fonológico y hundir la flota son actividades que ya incluyen la grafía. Es decir, una vez yo he trabajado a nivel fonológico y tengo un cierto nivel fonológico, ahora y ya me han presentado las grafías, ahora ya puedo seguir trabajando la fonología de la mano de la grafía, ¿de acuerdo? La palabra secreta es muy complicada, esta es inicio de codificación, de hecho, es un 4, 5 o 6, 7. Yo tengo una serie de imágenes, tengo que pensar qué es, reconocer el fonema inicial, poner la grafía que corresponde y al final descubrir, leer la palabra. Por tanto, aquí estoy trabajando conciencia fonológica, segmentación, estoy trabajando correspondencia fonema-grafema, estoy trabajando inicio de la decodificación. Por tanto, esta es una actividad de un 5-6 al final o incluso de un 6-7.
Bingo fonológico, pues sería lo mismo. Yo coloco, distintas letras y ellos tienen un bingo fonológico, pues tú tienes una cartita en la que hay distintas grafías y yo voy a dar el fonema. Entonces tú tienes que mirar si este fonema lo tienes en tu grafía. Por tanto, esta es una actividad clásica para trabajar correspondencia fonema-grafema. ¿De acuerdo? Vale. Hasta aquí esta parte de contenido. Os explico un poquito brevemente qué consiste el curso de fonología lúdica. El curso de fonología lúdica es un curso programa, es decir, no hay teoría, hay un poquito de teoría, pero muy poquito, ¿no? Es un curso de actividades. Básicamente hay actividades ordenadas en bloques y en cada uno de estos bloques vamos a trabajar pues, habilidades preparatorias, sílaba, rima y fonema. 4 bloques y dentro de estos 4 bloques encontraréis actividades de movimiento, actividades musicales, actividades de experimentación y actividades a través del cuento. Y encontráis una serie de actividades que son en sí mismas programáticas, digamos que si vosotros sabéis dónde tenéis que colocarlas y que yo creo que sobre todo además sirven de inspiración para que vosotros sigáis o podáis explorar o pensar en vuestras propias adaptaciones y en vuestras propias actividades. Por tanto, es un curso 100% práctico, digamos, yo siempre digo, es un curso llaves en mano, no hay que hacer nada, están todas las actividades, descargar y hacerlas y probar y rehacer en el caso que no os funcione. Es un curso de libre seguimiento, es decir, podéis iniciarlo desde cuando queráis, en el momento y el día y la hora que vosotros queráis, y tenéis acceso a la plataforma de formación durante un año. Este no es un curso que tenga, nosotros sabéis que tenemos 2 tipos de cursos, unos son los cursos que tienen talleres vivenciales vía Zoom, en las que nos vemos, digamos, nos encontramos periódicamente todas las personas que estamos haciendo el curso y tenemos oportunidad para trabajar en grupo, etc. Y otros son los cursos de libre seguimiento en los que no hay talleres y, digamos, lo hacéis desde el momento que queráis. Fonología lúdica es uno de estos cursos porque es un curso programa, es un curso de actividades. Encontraréis actividades para trabajar la fonología de una manera lúdica. Os cuelgo, tenéis aquí el enlace, pero mientras vais pensando vuestras preguntas, os voy a compartir el enlace y algunos enlaces más que quizá también os puedan ayudar. En cualquier caso, muchísimas gracias por vuestra atención y abrimos turno de preguntas en estos 9 minutitos que nos quedan. Os comparto un segundo el enlace por aquí por el chat y os enseño también cómo acceder. Vale. Vale, si vais aquí a cursos de lectoescritura, vale, todos los cursos que veáis que ponga inicio inmediato son cursos en los que todo el material está colgado, podéis iniciar de manera inmediata, no tenéis talleres, etcétera, y tenéis acceso un año ilimitado a plataforma, ¿de acuerdo? Sin embargo, los otros cursos, los que hay una fecha de inicio y finalización, sí que son los cursos que llevan, aparte de todo el material que está colgado en la plataforma, sí que llevan también talleres vivenciales, ¿no? ¿De acuerdo? Los que serían todos los Montessori y habilidades prelectoras y aprender a leer. Vale. Os cuelgo también en blog. Tenéis aquí, no sé si lo conocéis, pero bueno, tenéis aquí, os lo dejo filtrado, tenéis la opción de conciencia fonológica y tenéis muchísima información en abierto que podéis consultar, que está a vuestra disposición. Y luego lo que os contaba de los vídeos en todas las webinars que ya están hechas, digamos, están grabadas y quedan aquí, en el apartado vídeos, en nuestro canal de YouTube, ¿vale? Si filtráis por conciencia fonológica, encontraréis alguna de ellas. Vale. Por último, nada, simplemente dejarme compartir con vosotros porque
nos parece una buena herramienta. Nosotros tenemos toda la información que nosotros publicamos y de otras personas que publican y que nos gusta y nos interesa, guardada en tableros ordenados, que esto es media vida, de Pinterest. Mirad, os comparto por aquí para que lo veáis. Este es nuestro Pinterest y si buscáis, vale, este es el tablero de conciencia fonológica. Ah, no, no es este, perdonad. Este es... a ver si lo encuentro. A ver, está más arriba. Vale, este. Mira, primero era. ¿Veis? Tenemos libros, Montessori, teoría, conciencia de fonemas, silábica, rimas, grafía, fonología lúdica, infografía. Tenéis mucha información. De hecho, tenéis toda la información que está en blog, pero además la tenéis ordenada por conceptos, que creo que también es interesante. Dicho todo esto, me voy ya al apartado de preguntas y respuestas. Recordar, para los que habéis llegado un poquito más tarde, que toda la parte de preguntas la canalizamos a través de preguntas y respuestas. Y vamos allá, venga. Rosa me pregunta si la grabación estará disponible. Sí, estará disponible y os la mando a vuestro correo, y si no, en el apartado vídeos la encontrarás. Lidia, quería hacer una consulta. Mi hijo tiene 4 años y estamos con valoración de atención temprana, ya que tiene dislalia, pero hay algo más, porque a veces babea dependiendo de las palabras. Bueno, esto sí, estoy de acuerdo en hacer una consulta. No sé bien cuál es tu pregunta, Lidia, pero si tenéis esa sensación, me parece bien hacer la consulta. Si quieres, luego me envías un mail privado y si necesitas algo concreto, ¿de acuerdo? Si un niño tiene algún trastorno de neurodesarrollo, por ejemplo TEA, está aún en el nivel silábico, aunque este no corresponde a su edad, ¿debemos seguir trabajando ese nivel o se tendría que trabajar en el nivel fonémico? Vale, el tema de las edades, los que habéis hecho cursos conmigo sabéis que me cuesta un poco poner edades porque cada uno es distinto. Yo creo que si no tenemos bien la conciencia silábica, pasar a la conciencia de fonema, bueno, es prematuro, digamos. A ver, habría que ver dónde estamos silábicamente, si no hay ningún conocimiento silábico, si cuesta mucho la segmentación, si estamos en mezcla, etc. Son áreas acumulativas, entonces yo creo que pasar directamente al fonema teniendo enormes dificultades para la sílaba, creo que al final acabaremos volviendo a la sílaba. Entonces yo creo que sí que habría que insistir con el trabajo silábico. Maite, mi pregunta es, ¿qué es mejor, aprender a leer por fonemas o por sílabas? Mi hija hará 5 años y lee por fonemas. También le hago actividades de separar sílabas y una amiga mía me dijo pero que eso de leer por letras, madre mía, ¿se lee por sílabas? No, se lee por fonemas. Sí, no leemos silábicamente, ¿vale? Leemos, o sea, la información que entra en nuestro sistema, lo primero que hacemos es separarla, normalizarla y separarla silábica y fonológicamente. Y el circuito, en la única ruta que activamos cuando aprendemos a leer, que es la ruta fonológica, el circuito es decir, veo la letra, genero un fonema, compongo fonéticamente, accedo a la significación. No leemos por sílabas. Lo que pasa es que la sílaba nos puede ayudar a llegar al fonema. Si tu hija ya está trabajando el fonema, es decir, ella ya identifica fonemas y empieza a segmentar todas las palabras, no hay que volver atrás de la sílaba, hay que insistir en el fonema. La sílaba es un paso previo para llegar al fonema. De hecho, si leyéramos por silábicamente, lo que tendríamos que hacer es aprendernos todas las combinaciones posibles de sílabas. ¿Y verdad que no lo hacemos? Que aprendemos letras, no sílabas. Entonces, leemos, lo que hacemos es ver la grafía, transformar el fonema, componer fonéticamente y, por último, acceder a la significación. Entonces, si está en fonemas,
No te vayas la sílaba, sigue en el fonema, identifica claramente el trabajo, o sea, que sea capaz de segmentar todos los fonemas. Las actividades, los niños bilingües, la metodología sería la misma, se podrían trabajar fonológicamente ambos idiomas a la vez. Vale. Al tema de, sí, si un niño es bilingüe, es decir, es capaz de, tiene la misma destreza del lenguaje en dos lenguas distintas, podríamos iniciar el trabajo en las dos lenguas distintas, pero pensar que este es un trabajo basado en el lenguaje. Entonces, lo que no debería tener mucho sentido es iniciarlo en un lenguaje que no es el que tú tienes mayor destreza. Entonces, si fuéramos capaces si realmente son bilingües, podéis hacer en los dos. Sí, podéis hacerla en los dos, aunque es recomendable iniciar en un idioma, activar toda la ruta de lectura en el que haya un poco más de destreza y después, una vez esté activado, podemos introducir un segundo idioma. Las actividades vienen acompañadas de ejemplos, lo digo porque las actividades se han enriquecido con tus ejemplos y aclaraciones. Las actividades, hay fichas de actividades, hay mucha información por ficha, ¿vale? En principio estas fichas no necesitáis de mí para poder hacerlas, al revés, pero no es un curso en el que haya este acompañamiento guiado que hacemos semanalmente con otros, pero es un trabajo que no necesitas, es decir, hay vídeos con ejemplos. No solo es material PDF, no solo es material descargable, sino que también es material audiovisual, con lo cual creo que queda bastante claro porque muchas de las actividades o las veis en acción o las explico yo, ¿vale? Cuando el niño no logra encontrar o realizar una rima simple y ya se realizaron varias actividades, ¿qué podemos hacer? Vale. Si no hay capacidad para reconocer la rima, pues probablemente hay que insistir, hay que hacer un poco más de actividades. Depende de qué edad tenga este niño o esta niña. Es decir, si estamos hablando de un niño que tiene dificultades para la adquisición de la lectoescritura y estamos hablando, por ejemplo, de un niño que estamos hablando de un niño de 7 años, que nuestro foco sí que es el inicio de la lectura, pues bueno, podríamos dejar un poco la rima y centrarnos en el fonema, que es lo que realmente necesitará para activar el circuito. Si estamos hablando de niños más pequeños, que lo que queremos es construir todo el proceso bien desde abajo y nos está costando la rima, pues habría que insistir más, trabajar más cuentos rimados, sobre todo primero que haya mucha exposición a la rima y luego hacer el trabajo con ellos de discriminación, de ver si las palabras riman o no riman, trabajar, por ejemplo, a través de cesta de las rimas, en las que tú presentas primero las rimas y luego haces que las busquen, ¿de acuerdo? O sea, primero presentar una serie de palabras, luego hacer que las busquen y luego poder ir a buscar ellos otras palabras. Pero hay siempre una primera presentación. Si le está costando es que quizá le falta también esta presentación. ¿Cómo enfocar el sonido de la C y la Q? Por ejemplo, mi hija identifica bastante bien los fonemas de muchas palabras, pero me cuesta a mí explicarlo. Vale, Pamela, te cuesta explicarlo porque tú estás basada en la grafía. Estás viniendo de la grafía al fonema y no del fonema a la grafía. Cuando yo trabajo a través del fonema, estoy trabajando el sonido, no las letras. No es lo mismo la letra que el sonido. Entonces, tú tienes el sonido K. El sonido K se representa a través de distintas grafías. Una es la grafía C, la otra es la grafía K y la otra es la grafía Q, U, cuando va seguida de una E o de una I. En un primer estadio, es el estadio que es el que estamos trabajando hoy, es el estadio de la discriminación auditiva. Es decir, lo que yo busco es que ella identifique el sonido, no la grafía. Un segundo estadio en el que voy a ligar ese sonido con una grafía concreta. Esto es el momento en el que se empezará a trabajar la ortografía natural. Ellos empiezan a escribir fonéticamente, tal como suena, ¿de acuerdo?
Lo que ocurre es que el lenguaje tiene ciertas anomalías, porque la Q y la U y la E hacen que, y la C y la E no hacen que, sino hacen C. Entonces, estas anomalías del lenguaje las trabajaríamos a posteriori, no es el momento, no las trabajamos toda la vez. Es decir, primero venimos del lenguaje, pensar que es un proceso que se construye a través del lenguaje. Venimos del lenguaje y desde el lenguaje pasamos al sonido, pasamos a la ortografía natural y después pasaremos a la ortografía arreglada y trabajaremos de manera específica estas anomalías. No sé si me he explicado, pero lo he explicado así como muy rápido. Vale. Es que ella es de la vieja escuela y dice que mamá, y así, ya, claro. Sí, sí, ya entiendo. Hay gente que dice que hay que leer silábicamente, mamá, pero si hiciéramos esto, querría decir que tengo que enseñar todas las sílabas, de todas las combinaciones silábicas, y sin embargo no lo hacemos, ¿verdad? Enseñamos letras, no sílabas. Y esto es porque leemos fonéticamente, no silábicamente. Sí, sigue con los fonemas, Maite. Vale, chicos, me he pasado, sé que hay algunas preguntas, sé que aquí te han quedado algunas preguntas por contestar, os animo a que me las hagáis llegar a través del correo maria@cuentosparacrecer.org y muchísimas gracias por vuestra participación y bueno, pues simplemente os animo a que los viernes entréis en la web, tenéis la opción de webinars gratuitos y veáis las opciones que tenéis para la siguiente semana. Haremos un parón en Navidad, pero la semana que viene aún seguimos con el programa. Muchísimas gracias y hasta pronto.